informamos, el expresidente demócrata Joe Biden fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, así lo informó su oficina personal el domingo, algo que ha generado todo tipo de reacciones. Para hablar de esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Por supuesto, esta ha sido la noticia que está acaparando los titulares desde el día de ayer cuando se da a conocer, y surgen muchas preguntas. Vamos a comenzar por partes. ¿Cómo se puede interpretar esta noticia de que Biden a sus 82 años ha sido diagnosticado con esta enfermedad tan grave y tan avanzada tras haber estado los últimos 4 años en la Casa Blanca y los últimos 2 bajo un escrutinio público permanente sobre su salud física y mental? Comienzo contigo, Alfonso. Bueno, primero que nada tengo que decir que la reacción de Washington me parece que ha sido muy humana, ¿no? La mayoría de líderes republicanos y demócratas, pues, expresando simpatía con el expresidente, deseándole lo mejor. O sea, después de que se informó que es un cáncer agresivo, pues el propio presidente Trump le deseó lo mejor, y yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Es una enfermedad muy seria y todos debemos desearle lo mejor a él y a su familia. Claro. Dicho eso, enseguida pues uno piensa que, ¿verdad? Que es sospechoso, porque este tipo de cáncer pues tiene que haber estado desarrollándose por un tiempo, y con toda la atención médica que él recibió como presidente, es sorprendente que él venga a enterarse ahora. No soy médico, no estoy diciendo que él definitivamente lo sabía, pero me hace pensar que quizás lo sabía y lo escondieron del pueblo americano, que eso añadiría pues más falta de transparencia al pueblo americano. Por otra parte, llama la atención que hacen este anuncio, lo sé, ayer, el día antes que salga este libro de Jake Tapper, donde habla de cómo la Casa Blanca y otros demócratas escondieron la cognición cognitiva del presidente. Entonces, pues eso añade a la sospecha, a la impresión con esta estrategia de comunicaciones. Vamos a anunciarlo ahora para neutralizar el impacto negativo del libro. No sé, francamente esto genera muchas sospechas, y yo creo que así es que está la gente. Yo he visto todos los medios, incluso medios que tienden a la izquierda, pues también especulando de que quizás lo sabían y lo escondieron. Bueno, Como dije, no deja de ser una enfermedad grave, ¿verdad? claro, justo hablábamos al inicio del noticiero con el doctor Melgar, que él es médico internista y además él está a cargo de varios asilos en el condado de Miami-Dade, y le ha tocado ver este tipo de diagnósticos, por supuesto, y él estaba muy sorprendido de la etapa tan avanzada en la que está y de que esto no haya sido detectado por el equipo de médicos de la Casa Blanca, ¿no? Justo el año pasado veíamos que supuestamente se le había hecho un examen integral al expresidente, entonces presidente Biden, y en donde se aseguraba que él estaba perfectamente bien, y el doctor decía que una simple prueba de sangre podría de alguna manera mostrar indicios de este tipo de cáncer. Ahora, Vanessa, ¿cómo ves estas afirmaciones de que el diagnóstico de Biden pudo haberse escondido por razones, pudo haberse conocido antes y pudo haberse escondido por razones políticas? Y se manejan 2 vertientes. Una, que el mismo presidente Biden lo sabía y que de alguna manera quizá no lo haya querido externar, o la otra, que no lo sabía y que se lo ocultaron, y que alguien más sí tuviera conocimiento del estado de salud del expresidente Biden y se lo hayan ocultado. ¿Cómo lo ves? No sé, es que estaríamos hablando de un nivel, si se lo ocultaron a él, estaríamos hablando de un nivel de maldad que me cuesta trabajo creer que exista ese nivel de maldad, pero pues tantas cosas que pasan. Lo otro es que también me cuesta trabajo creer que alguien pueda, digamos, ocultar un cáncer de ese tipo, a no ser de que no se estuviera tratando, porque si se estuviera tratando lo hubiéramos sabido. Y entonces eso ya llevaría a decir que sabían, pero no lo trataron. Y eso pues también es un nivel de maldad que me cuesta trabajo entender. Es decir, lo único cierto acá es que el Partido Demócrata está envuelto en un montón de situaciones que no entendemos cómo pueden suceder. Es un montón de situaciones que de todas maneras eh,
hacen que esto sea una de las crisis más terribles que haya vivido el partido, porque llevamos ya meses en los que Biden ya no es el presidente y fíjense que hasta ahora seguimos viendo cómo se revelan nuevas cosas, pues como los escándalos del audio que ahora tenemos del presidente Biden en el interrogatorio. El partido está viviendo un momento difícil y el hecho de que tanta gente dude de lo que puede haber pasado con la enfermedad del presidente es porque es un partido que constantemente ha mentido. Es decir, si este fuera otro escenario, si ellos no se hubieran portado así, es que nadie estaría dudando y ni poniendo sobre la mesa este tipo de escenarios tan terribles. Pero como es un partido que ha mentido sistemáticamente, pues la gente duda. Yo creo que sí es justo que los médicos, que los registros de la Casa Blanca, que la misma familia Biden, que la misma Jill Biden hablen al respecto de esto, sobre todo por las dudas que pueden tener los americanos sobre el partido que está viviendo una crisis muy terrible. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan grave sería si se confirmase que el equipo de Biden ocultó un diagnóstico de cáncer durante su primer mandato? ¿Y qué implicaciones podría tener para la confianza en las instituciones, como lo estaba mencionando Vanessa? Bueno, sería un escándalo, ¿no? Un escándalo sin precedentes, pero a este punto, hablar de escándalo, incluso decir que es sin precedentes, parece que ha perdido todo el peso, porque la administración Biden estuvo llena de escándalos, y no solamente durante los 4 años de la administración, sino incluso tras salir Biden aún ha habido escándalos, como el caso del AutoPay y las firmas automáticas, donde realmente no sabemos si el presidente aprobó la firma de estos documentos bastante sensibles. Eso sería muy grave porque no solamente sería mentirle a los americanos, sino es poner en peligro la estabilidad de Estados Unidos. Haber ocultado un diagnóstico así, que no sabemos, nuevamente, aquí estamos especulando, solo que es muy posible. Haber ocultado un diagnóstico así en una campaña presidencial, en víspera de la elección de un nuevo presidente, pone en riesgo la estabilidad de la nación, sin duda alguna. Entonces, ojalá no sea el caso. Ahora, yo no sé cuál podría ser aquí el caso positivo, porque lo contrario podría ser que es que el presidente no fue diagnosticado acertadamente. Entonces, no hay confianza en los médicos del presidente, en los médicos que se encargan de la persona más poderosa del mundo. La verdad es que todo esto es muy extraño. Hay muchas dudas, muchas preguntas, mucha inquietud. Pero bueno, evidentemente sobre todo esto se impone la voluntad de que el presidente Biden pueda salir de esto, aunque el panorama, hay que decir, luce bastante duro. Mira, como bien lo mencionas, yo creo que es que no hay una salida positiva. Cualquier panorama para explicar este diagnóstico, no hay una salida positiva, como lo dices tú. El hecho de que quizá realmente nadie sabía y apenas lo acaban de diagnosticar y ya en un grado 9, como es el que se ha indicado que es bastante grave, indicaría entonces una negligencia terrible por parte del equipo médico de la Casa Blanca, lo cual no es un escenario positivo. Y en el otro lado, si alguien lo ocultó, ¿quién lo ocultó? Si lo ocultó la familia Biden o si lo ocultó el Partido Demócrata, y quién tomó esa decisión y esa negligencia de no darle la atención, si es que fue así. Obviamente todas estas son especulaciones de los diferentes escenarios de lo que pudo haber liderado a este diagnóstico tan devastador. Este fin de semana también, como ustedes lo acaban de mencionar, se dan a conocer los audios de su entrevista con el fiscal especial Hur, encargado de investigar el manejo de los documentos clasificados. No lo querían dar a conocer antes, habíamos leído nada más las transcripciones. Sin embargo, escuchar estos audios de alguna manera es impactante ver el grado de verdad de deterioro cognitivo que estaba sufriendo ya en ese entonces el entonces presidente Biden y que nos querían ocultar. ¿Qué resaltas de estos audios, Alfonso, que apenas se dieron a conocer? Bueno, nuevamente el encubrimiento, o sea, uno escucha los audios y uno se da cuenta claramente de que él cognitivamente está limitado, le cuesta hilvanar una oración, recordarse fechas. Entonces, evidentemente, ellos no querían que esta información saliera a la luz pública porque le hubiera hecho mucho daño. Pero ahora, después de este diagnóstico, esto nuevamente es que ahora cualquier persona que le haga una pregunta a los Biden o a los demócratas sobre esto, ellos van a responder diciendo, pero este no es el momento para hablar de esto porque el expresidente está enfermo y está pasando por un tratamiento muy serio, ¿no?
ese es el problema, ¿no? De que aquí hay un montón de preguntas que tenemos y se deben hacer y honestamente, por el bien del país, se debe investigar si hubo un encubrimiento y de qué magnitud y quiénes estaban involucrados. El problema es que los demócratas van a utilizar la enfermedad del presidente para tratar de no responder a estas preguntas porque está enfermo y va a tener que pasar por un tratamiento. Pero francamente, cuando uno escucha este audio, obviamente uno genera preocupación. ¿Cómo es posible que este hombre estaba en la Casa Blanca? Y cómo es posible que la Casa Blanca tratara de todas las maneras posibles de esconder primero que no se hicieran públicos estos audios, pero también que no fueran totalmente transparentes sobre su condición médica. Ahora, recordemos que hasta antes del debate con Donald Trump, tanto la prensa, el mainstream media, la prensa liberal de izquierda, tanto como representantes y funcionarios demócratas, tanto como los voceros de la Casa Blanca, en este caso Karine Jean-Pierre, afirmaban una y otra vez que el presidente Biden estaba en perfectas condiciones para postularse y cumplir otro mandato. Se indignaban de que se les cuestionara sobre la capacidad cognitiva del presidente Biden. Uno a uno escuchamos a Nancy Pelosi, a cualquier demócrata que puedas nombrar, apoyar y asegurarle a la gente, al pueblo estadounidense, que él estaba en perfectas condiciones de salud. Es hasta después del debate cuando no pudieron seguir sosteniendo esa mentira. Vanessa, ¿por qué y cómo esto de alguna manera, como lo mencionaba Orlando, después de ver todos esos antecedentes, es que ahora con esta noticia hace dudar a todos de si en este caso también sabían de este cáncer que ya estaba sin duda alguna aquejando? Esa es otra cosa que mencionó el doctor Melgar. Él decía que este cáncer es lento. O sea, para llegar a estar en esa etapa, en realidad tiene que haber pasado bastante tiempo para que estuviera ya en una metástasis y haber llegado hasta los huesos. Y por eso surgen tantas dudas, por esa primera cobertura del estado cognitivo del presidente, y en este caso surgen esas dudas. ¿Cómo lo ves, Vanessa? ¿Y qué te llamó la atención de estos audios que se revelaron este fin de semana? Pues los audios son muy incómodos de escuchar, es literalmente ver al presidente sin poder ubicarse, es muy difícil, muy incómodo escuchar eso, pero también muestra, digamos, el nivel de descaro del Departamento de Justicia del presidente, de su gabinete, de toda la gente que estaba alrededor. Por un lado, para encubrir las cosas y por el otro lado, para seguir mintiendo después de tanto tiempo y seguir mintiendo a unos niveles que incluso tienen consecuencias legales, porque es que si uno está en el gabinete o incluso si uno es el vicepresidente, hablando también de la responsabilidad, por ejemplo, que tendría Kamala, que tenía acceso al presidente, porque yo entiendo que, por ejemplo, no sé, que algún congresista demócrata no se hubiera dado cuenta a tiempo, porque yo hasta donde entiendo, y esto lo he escuchado a los republicanos, al presidente Biden siempre lo tuvieron escondido. Yo he escuchado a congresistas y senadores decir que nunca podían hablar con Biden, pero no podemos decir que una Kamala Harris o que la gente de su gabinete no se enteró. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad si alguien, por ejemplo, es la vicepresidente y sabe todo eso? Y sabe que se están llevando a cabo investigaciones, que están ocurriendo todos los escándalos, que además la familia Biden está rodeada de escándalos y no dicen nada. Yo creo que lo correcto cuando está pasando todo eso, sobre todo cuando tiene que ver con delitos incluso, es decir algo, pero Kamala Harris nunca dijo nada. Por supuesto. Yo creo que era tan parte del engaño que por eso es que Biden a dedo la escoge a ella y no permite que haya ni siquiera unas primarias después de eso. Bueno, y aquí rápidamente, antes de irnos a la pausa para darte oportunidad, Orlando, aquí hay muchas cosas, hay muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese dado ese debate? Y que quizá hubiera seguido en la campaña presidencial Biden. ¿Cuál era la intención? Como tú lo mencionabas, Biden realmente autorizó la firma con el autopen de tantas medidas que se tomaron a su nombre. ¿Estaría realmente consciente de ello, no? ¿Y quién podría estar detrás de ello? Recordemos uno de los eventos de recaudación de fondos en California, en donde literalmente el expresidente Obama lo tuvo que encaminar de la mano, sacarlo casi como un niño chiquito, pero él negaba y le aseguraba a todo el mundo que él estaba perfectamente bien. Cerramos contigo este tema, Orlando. Precisamente, esa es la gran preocupación, que aquí estaban tratando de imponer a un presidente
que no iba a asumir sus funciones, que no las venía asumiendo, y un presidente que fácilmente era manejable, cognitivamente en muy mal estado, perdido, y ahora sabemos que médicamente también en muy mal estado. Esa era la apuesta del Partido Demócrata, una persona que claramente no estaba en sus facultades para ser presidente de Estados Unidos. Aún así, insistieron. ¿Por qué? Pues yo creo que la respuesta, y podríamos especular fácilmente, es porque era muy sencillo de controlar, de manipular. ¿Quiénes lo querían manipular? ¿Quiénes lo querían controlar? ¿Quiénes estaban realmente gobernando y quiénes querían gobernar? Pues creo que el establishment donde Obama es una figura fundamental, pero también yo creo que ahí tiene responsabilidad su familia y todo lo que rodeaban al presidente Biden. Vamos a ver qué es lo que sucede en torno a esto. Por supuesto que aquí lo más importante es que ojalá se recupere el expresidente Biden. Hay tratamiento, afortunadamente, que puede extender muchísimo sus expectativas de vida a pesar del avanzado de esta enfermedad. Y, por supuesto, los mejores deseos en torno a ello, pero seguiremos haciendo las preguntas que tenemos que hacer. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, aún hay más aquí en el panel de Voz News.